En medio de los áridos desiertos de la península arábiga, nació un hombre destinado a transformar el curso de la historia. Mahoma, el profeta del Islam, creció en un mundo de conflicto y división, pero su llamado trajo un mensaje de unidad y fe que fue mucho más allá de su época. Aunque su historia no está en las páginas de la Biblia, se ha convertido en una de las personas más influyentes del mundo, moldeando la vida y las creencias de millones de personas. Hoy profundizaremos en esta historia desde desafíos hasta revelaciones y exploraremos las profundas lecciones que nos ofrece la vida de Mahoma. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. En el calor abrasador del desierto y el sonido del viento susurrando entre las arenas, en un rincón remoto de la península arábiga, nace un niño en medio de una época en la que las guerras tribales y los dioses de piedra dominaban la vida cotidiana. Es el año 570 d.C. y la ciudad es la Meca, un bullicioso centro de comercio, leyendas y creencias. Este niño, llamado Muhammad, no conoció a su padre, quien partió al más allá antes de que él naciera, dejándolo al cuidado de su madre. Pero el destino parecía decidido a desafiar a este niño desde temprana edad. Después de perder a su madre cuando era muy joven, Mahoma fue acogido por su abuelo, un hombre sabio y respetado. En casa de su abuelo, Mahoma observaba todo con curiosidad, como si cada detalle de ese mundo le revelara algo importante. Aprendí el valor de las palabras, el respeto, el silencio. Sin embargo, el destino le tenía reservado otro cambio abrupto. Su abuelo también lo abandonaría demasiado pronto y lo llevaron a vivir bajo la protección de su tío, Abu Talib, un conocido comerciante que recorría las rutas del desierto. Poco a poco, Mahoma absorbió el espíritu libre de los beduinos y comprendió la cultura de las caravanas, escuchando las historias de los viajeros y los rumores sobre otras tierras. Ya desde niño sentía que la Meca no era solo una ciudad, sino una encrucijada entre lo sagrado y lo profano, donde las almas de las personas parecían clamar por algo más grande. A medida que Mahoma crecía, la Meca estaba repleta de voces de diversas tribus y naciones, un lugar donde el polvo del desierto se mezclaba con el oro de los mercaderes y el aroma de las especias que llegaban de lejos. Pero hubo algo que dio a la Meca una importancia aún mayor que sus rutas comerciales. En el corazón de la ciudad, imponente y silenciosa, se encontraba la Kaaba, un antiguo santuario rodeado de misterios. Era un gran cubo de piedra, rodeado de ídolos que representaban a los dioses de cada tribu. Siempre ha venido gente de todas partes para ver el santuario, ofreciendo sacrificios, pidiendo favores a los dioses de piedra y confiando en que, de alguna manera, sus oraciones serían escuchadas. Y aunque las tribus luchaban por el poder y el territorio, alrededor de la Kaaba todas parecían iguales, envueltas en el mismo misterio. Este lugar sagrado dio a la Meca no solo prestigio, sino también influencia, algo que los líderes locales protegieron ferozmente. Mahoma, al observar este fervor en su juventud, sintió que había algo profundo, pero al mismo tiempo incompleto. Por grandiosos que fueran los rituales y las celebraciones frecuentes, notó una falta, una ausencia de verdadero significado en la adoración de esos ídolos. Era como si la esencia de algo sagrado estuviera ahí, pero cubierta por capas y capas de costumbres vacías. Las noches que Mahoma pasaba reflexionando se hicieron más frecuentes y una inquietud crecía en su interior, como una brasa a punto de convertirse en fuego. Mahoma, ahora joven, tenía una mezcla de seriedad y compasión en sus ojos, cualidades que lo hacían destacar en medio del tumulto de la vida diaria en la Meca. Siempre dispuesto a ayudar y conocido por su honestidad, se ganó el respeto de todos los que lo rodeaban.
Por ello, cuando una rica y respetada viuda llamada Khadija supo de este joven de corazón generoso y carácter firme, decidió confiarle sus caravanas de bienes. Fue un trabajo de gran responsabilidad, pero Mahoma, con su dedicación, no solo aceptó el desafío, sino que lo ejecutó de manera ejemplar. La confianza que Khadija depositaba en Mahoma creció, y el respeto mutuo entre ambos pronto se transformó en algo más profundo. El destino, que tantas veces le había quitado el apoyo en la infancia, ahora parecía ofrecerle una oportunidad de estabilidad y afecto. Se casaron y junto a Khadija, Mahoma encontró un verdadero compañero, alguien que no solo creía en sus capacidades, sino que también apoyaba su silenciosa inquietud. Incluso con una vida estabilizada y prosperidad a su alrededor, ese sentimiento persistía como una sombra suave y constante. La paz que sentía al lado de Khadija no borraba el anhelo de respuestas, un anhelo que lo alejaba cada vez más del bullicio de la Meca, hacia las solitarias colinas y montañas que rodeaban la ciudad. Pasó largas temporadas en el monte Hira, donde el silencio parecía hablarle de cosas que aún no entendía del todo. En la quietud del monte Hira, envuelto por el oscuro manto de la noche, Mahoma buscó sentido a la inquietud que lo acompañaba. La ciudad de la Meca, con sus luces, ruidos y prácticas religiosas, parecía lejana, casi como un sueño lejano. Allí, solo, se dejó envolver por el silencio de las estrellas y la paz de las montañas. Pero en una de esas noches, sucedió algo inesperado y profundo. Fue como si el cielo mismo se abriera y Mahoma sintiera una presencia intensa a su alrededor. De repente, una voz resonó, firme y potente, rompiendo el silencio de forma casi palpable. ¡Acto! Asustado y confundido, su corazón se aceleró como nunca antes. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie, solo el viento que pasaba a su lado como un toque suave. Intentó comprender lo que eso significaba, y la voz repitió insistentemente, «Recita». Fue entonces cuando, sin saber exactamente cómo, Mahoma sintió que las palabras fluían en su corazón y en su mente. Venían de algún lugar profundo, palabras que parecían mucho más allá de él, como un mensaje desde arriba. La experiencia lo dejó atónito, casi sin aliento. Descendió de la montaña con el corazón acelerado, sintiendo que acababa de experimentar algo extraordinario, algo que él mismo apenas podía comprender. Cuando llegó a casa, encontró en Cádiz su primer refugio, el consuelo que necesitaba para procesar todo lo sucedido. Ella lo escuchaba atentamente, sin lugar a dudas, y su apoyo era como un ancla en medio de aquel océano desconocido. Esta primera revelación no sería la última. Mahoma comenzó a comprender que se enfrentaba a un llamamiento mayor. Las revelaciones continuaron, una tras otra, como olas que iban y venían, cada una trayendo nuevas palabras y nuevos significados. Mahoma, todavía sorprendido por la enormidad de todo aquello, empezó a comprender que ya no podía guardarse para sí lo que oía y sentía. Había algo urgente en su mensaje, algo que debía compartirse. Habló de un solo Dios, Alá, creador de todo, que no estaba representado por estatuas, ni limitado por templos o tribus. Era un Dios más grande, invisible, que observaba el mundo y los corazones de las personas. Los primeros en escuchar su mensaje fueron sus más cercanos, su esposa Khadija, su amigo Abu Bakr y algunos familiares. A estos pocos les habló con el corazón abierto, mostrando la fe que lo consumía, y poco a poco estos pocos empezaron a oír, a comprender y luego a creer. Pero el grupo era pequeño, casi invisible a los ojos de la Meca, y tal vez habría seguido siendo así, un pequeño círculo de fe, si no fuera por la valentía de Mahoma al llevar la palabra más allá de los muros de su casa. Mientras hablaba, las palabras comenzaron a resonar, y la ciudad, previamente tranquila en su rutina de comercio e idolatría,
comenzó a murmurar sobre este hombre que se atrevió a desafiar a los dioses de piedra. Las autoridades y los líderes locales estaban intranquilos porque el mensaje de Mahoma ponía en riesgo el sustento mismo de la Meca, que había prosperado en parte gracias a la veneración de los ídolos en la Kaaba. Si la gente empezara a creer en un solo Dios, ¿qué pasaría con la adoración de los dioses locales? ¿Qué pasaría con el poder de los líderes? Y así, lo que empezó como un susurro se convirtió en una amenaza. Aparecieron miradas de sospecha y pronto Mahoma y sus seguidores se enfrentarían no solo a cuestionamientos, sino también al rechazo y poco a poco a la persecución. Cada día, la voz de Mahoma resonaba más fuerte y su círculo de seguidores crecía. Pero junto con ellos también crecieron las amenazas. Los líderes de la Meca, temiendo por la estabilidad de su poder y la tradición que sustentaba a la ciudad, comenzaron a actuar. Era necesario silenciar esa voz antes de que su influencia se volviera insostenible. Los ataques comenzaron de forma sutil. Miradas sucias, palabras desdeñosas, acuerdos perdidos. Pero gradualmente la hostilidad se volvió física. La gente fue humillada en las calles, separada de sus familias y obligada a abandonar sus hogares. Mahoma observaba todo con una mezcla de tristeza y firmeza. Cada golpe contra sus seguidores era como un golpe en su propio corazón. Vio cómo maltrataban a la joven Sumaya, una de las primeras mujeres musulmanas, y sintió que crecía el peso de su responsabilidad. Sumaya, frágil a los ojos de los demás, mostró una fuerza inusual y soportó el dolor en nombre de su fe. Mahoma vio este coraje en cada uno de sus seguidores y esto solo lo animó a continuar, a resistir. El mensaje de Alá necesitaba ser escuchado y él sabía que el precio sería alto. Los líderes de la Meca no se detuvieron ahí. Intentaron tentarlo con promesas de riqueza, de poder, de cualquier cosa que le hiciera renunciar a esta idea de un solo Dios. Querían que se rindiera, que admitiera que todo era solo una ilusión. Pero Mahoma, con una serenidad que parecía venir de otro mundo, rechazó cada oferta. Era como si viera algo que otros no veían, una visión más profunda, un propósito mucho mayor que cualquier cosa que hubiera visto antes. Meca podría ofrecer. Y luego, con el fracaso de las promesas, llegó la furia. La persecución se intensificó y los ataques se volvieron crueles. Pero por mucho que aumentara la presión, Mahoma mantenía una llama ardiendo en su interior, algo que los líderes de la Meca nunca pudieron comprender ni apagar. La situación en la Meca se estaba volviendo insostenible. Mahoma, incluso con su fuerza interior y su fe inquebrantable, sabía que sus seguidores estaban cada vez más expuestos a la violencia, el desprecio y las amenazas diarias. Vio el miedo en los ojos de las familias, el dolor de quienes habían perdido a sus seres queridos y comprendió que permanecer allí, en esa tierra donde él nació, era cada vez más peligroso para todos. Era hora de tomar una decisión difícil, algo que requería tanto coraje como sumisión: partir. En este momento de incertidumbre, una ciudad lejana, llamada Yathrib, que luego se convertiría en Medina, aparece como una promesa. Era una ciudad dividida por disputas entre tribus, donde los habitantes escucharon sobre Mahoma y su mensaje de paz y justicia. En secreto, algunos líderes de Yathrib le enviaron mensajeros ofreciéndole bienvenida y protección, pidiéndole que viniera como mediador en sus conflictos y líder espiritual. Este fue un soplo de esperanza, una oportunidad para sus seguidores de reconstruir sus vidas sin miedo, bajo un nuevo horizonte. Pero el viaje hasta allí no sería fácil. Al enterarse de las intenciones de Mahoma y sus seguidores, los líderes de la Meca se pusieron en alerta.
No podían permitir que esta fe cobrara fuerza en otros lugares, lejos de su control. Distribuyeron guardias por toda la ciudad, vigilando las carreteras y preparando emboscadas para interceptar la fuga. Mahoma, sin embargo, ya lo había planeado todo cuidadosamente. Organizó la salida de los musulmanes en secreto, en pequeños grupos, cada uno al caer la noche, como sombras, en silencio, hacia la seguridad prometida. Cuando llegó su turno, se fue con su fiel amigo Abu Bakr, dejando atrás todo lo que sabía. Bajo el vasto cielo estrellado, los dos caminaron por el desierto, ocultándose de sus perseguidores, huyendo por pasadizos estrechos y escondidos, esquivando patrullas. Esas noches parecían interminables, pero a cada paso Mahoma sentía una protección invisible a su alrededor, algo que lo guiaba y le daba fuerzas para seguir. Al llegar a Medina, Mahoma y sus seguidores fueron recibidos con una mezcla de curiosidad y respeto. Para los habitantes de esa ciudad, marcada por conflictos tribales y desconfianza, el profeta representaba más que un líder espiritual, era un mediador, una esperanza de paz en tiempos de división. Pronto Mahoma se dio cuenta de que allí, entre este pueblo tan diferente de su pueblo en la Meca, había una oportunidad de construir algo nuevo. Con calma y sabiduría, comenzó a organizar la comunidad. Mahoma sabía que para que su mensaje de fe creciera con fuerza, necesitaba más que palabras. Necesitaba una unión real entre los corazones. Y así, estableció una serie de pautas que iban mucho más allá de las cuestiones espirituales. Creó un pacto entre musulmanes y tribus locales, un acuerdo de protección y coexistencia, donde cada grupo respetaría al otro y trabajaría por el bien de todos. Este pacto fue revolucionario, en una tierra donde la venganza y las enemistades sangrientas eran la norma. Ahora existía una promesa de respeto mutuo. Mahoma también fomentó la práctica de la caridad, el apoyo a los más débiles y el respeto a los extranjeros. Bajo su liderazgo, Medina comenzó a transformarse, convirtiéndose en un refugio no solo para quienes ya creían en su mensaje, sino también para quienes buscaban paz y justicia. Él no fue solo el profeta que guió con oraciones, sino el líder que construyó una sociedad basada en la compasión y la solidaridad. Aún así, esta nueva unión fue vista con sospecha por muchos en la Meca. Cada noticia de prosperidad y armonía en Medina llegaba a oídos de los líderes de la Meca como una amenaza, un recordatorio de que Mahoma, ahora empoderado y con seguidores leales, representaba un nuevo poder. Y mientras en Medina la comunidad musulmana se consolidaba, la Meca se volvía cada vez más inquieta. La paz en Medina pronto se vio amenazada. Las noticias de la unidad de los musulmanes y del crecimiento de la comunidad llegaron a la Meca como un llamado a la guerra. Los líderes de la Meca, furiosos por el éxito de Mahoma y temiendo que su influencia siguiera creciendo, decidieron actuar. El conflicto parecía inevitable y pronto aparecieron en el horizonte las primeras batallas que marcaron el comienzo de una nueva etapa para los musulmanes. La primera de estas batallas fue en Badr, un enfrentamiento que nadie imaginaba que Mahoma ganaría. De un lado, los guerreros de la Meca, experimentados y con un ejército 3 veces mayor. Por el otro, un pequeño e improbable grupo de seguidores de Mahoma, sin la misma fuerza ni armas. Pero había algo en ellos que iba más allá del número de soldados, una fe que les hacía ver esa lucha como una misión sagrada, una defensa de lo que creían. Contra todo pronóstico, los musulmanes ganaron en Badr, una victoria que fue vista como una señal, una respuesta a sus oraciones. Sin embargo, la Meca no aceptaría la derrota tan fácilmente. Siguieron otras batallas como la de Uhud, donde los musulmanes sufrieron dolorosas pérdidas. Mahoma sentía cada pérdida como si fuera suya, pero no permitió que la tristeza lo paralizara.
Entendió que cada batalla era una prueba de la resiliencia y el compromiso de su comunidad. Así, entre victorias inesperadas y duras derrotas, el viaje de Mahoma y sus seguidores continuó, en una lucha que no era solo por la supervivencia, sino por la fuerza de un propósito que los unía y los hacía perseverar. Después de años de conflicto y resistencia, finalmente ha llegado el día tan esperado. Mahoma, al frente de un ejército de miles de seguidores, marchó hacia la Meca. Aquella ciudad que alguna vez había sido su hogar, ahora lo esperaba con miedo y expectación. Los líderes que alguna vez fueron poderosos vieron ahora el regreso de Mahoma y los musulmanes como inevitable, como una ola que ya no podían contener. Pero, contrariamente a lo que temían, el profeta no vino con intención de venganza. Cuando Mahoma y su ejército llegaron a las puertas de la Meca, la ciudad estaba en silencio. Entró no con las armas en la mano, sino con un corazón decidido a perdonar. Y al llegar frente a la Kaaba, ese santuario que durante tanto tiempo había estado rodeado de ídolos y dividido entre tribus, Mahoma hizo algo que sellaría una nueva era. Ordenó que todas las imágenes y símbolos de idolatría fueran removidos, dejando el santuario dedicado únicamente al único Dios, Alá. Aquellos que alguna vez lo habían perseguido ahora lo observaban en silencio, atónitos por su compasión. Los perdonó y les ofreció un nuevo comienzo, la oportunidad de unirse a la nueva comunidad que había construido. No hubo derramamiento de sangre, solo una profunda transformación, como si la ciudad misma estuviera renaciendo. Para los musulmanes, la conquista de la Meca no fue solo una victoria, era un símbolo de unidad y fe. Y al mirar esa ciudad, ahora pacificada, Mahoma supo que aún quedaba mucho por hacer. Con la Meca ahora en paz, el mensaje de Mahoma ganó fuerza y se extendió por toda la península arábiga. Envió mensajeros a tribus, líderes y reyes distantes, llevando consigo cartas que hablaban sobre la paz, la justicia y la importancia de Alá como único Dios. Su mensaje no fue solo religioso, fue un llamado a una vida de compasión y solidaridad, una invitación para que cada pueblo deje de lado las disputas y se una por algo más grande. La respuesta fue diversa. Algunos reyes respondieron con respeto, otros con indiferencia y algunos incluso con hostilidad. Pero Mahoma no se dejó intimidar. Para él, el propósito seguía siendo mayor que cualquier barrera. Animó a sus seguidores a permanecer firmes en la práctica de la fe, la caridad y la bondad hacia los demás. Y la comunidad creció no solo en número, sino también en fuerza y propósito. En cada pueblo que visitaron, en cada tribu que los acogió, los musulmanes se guiaron por el ejemplo de Mahoma. Fue el líder que no solo habló de justicia, sino que vivió esa justicia. El hombre que caminó al lado de los humildes, que defendió a los huérfanos y débiles, que abrazó al extraño y buscó la paz en cada gesto. Su liderazgo transformó vidas, creando una comunidad unida por valores profundos que ya no dependían de lazos de sangre ni de viejas alianzas tribales. Pero a medida que el mensaje de Alá siguió ganando terreno y tocando nuevos corazones, Mahoma se dio cuenta de que su tiempo entre ellos podría estar llegando a su fin. En los últimos años de su vida, Mahoma sintió que su misión estaba siendo cumplida. La comunidad musulmana, que comenzó como un pequeño grupo de creyentes perseguidos en la Meca, ahora se extendió por toda Arabia, unida, fuerte y fundada sobre los principios de justicia y compasión que él tanto había enseñado. Cada día, cada palabra de su mensaje parecía florecer en las acciones y los corazones de sus seguidores. Pero incluso viendo todo esto, Mahoma supo que todavía había algo esencial que compartir antes de partir. En su último sermón, pronunciado ante miles de seguidores, Mahoma habló con calma y profunda claridad.
Reforzó la importancia de la igualdad entre todos, independientemente del color, la tribu o la riqueza. Dijo que la verdadera grandeza está en el carácter de cada persona, en su capacidad de hacer el bien, de actuar con bondad y respeto. Habló sobre los derechos de las mujeres, la justicia para los oprimidos y recordó a todos el deber de cuidar de los más vulnerables. Esas palabras resonaron como una última ofrenda, un legado que dejó a su pueblo. Poco después, en el año 632 d.C., Mahoma enfermó. Rodeado de sus seres más cercanos, permaneció sereno, como si ya vislumbrara la siguiente etapa de su viaje. Sus últimas palabras fueron un recordatorio de la fe y la confianza en Alá, una petición para que la comunidad permanezca unida y firme en las enseñanzas que él había compartido. Y luego, en paz, se fue. Y así, Mahoma dejó este mundo, no sin antes plantar una semilla que seguiría creciendo, fuerte y llena de vida, en los corazones de sus seguidores. Su historia, marcada por momentos de soledad, valentía y fe inquebrantable, se convirtió en un legado que trasciende el tiempo. El joven huérfano de la Meca, que había sido rechazado y perseguido, se convirtió en el guía espiritual de una nación, el símbolo de una fe que hablaba de compasión y justicia. Hay profundas lecciones que aprender de la vida de Mahoma. Nos mostró que el verdadero liderazgo está en el ejemplo, que el poder está en servir a los demás y que la mayor valentía es la que nos permite seguir adelante incluso ante la adversidad. Mahoma nunca utilizó su posición para su propio beneficio. Al contrario, siempre pensó en cómo unir, fortalecer y cuidar a su comunidad. Su vida fue un recordatorio constante de que el amor y el respeto por todos son los cimientos de una sociedad justa y que la paz comienza con la justicia. Además, su viaje nos enseña la importancia de mantenerse fiel a los propios principios, incluso cuando el mundo que lo rodea parece oponerse a él. Mahoma nos recuerda que cada obstáculo puede convertirse en un paso más hacia un propósito mayor. Su fe, más que una creencia, fue una fuente de fortaleza que inspiró a quienes lo rodeaban a buscar también lo mejor de sí mismos. Y hoy, al mirar su historia, vemos que su legado continúa guiándonos, mostrando que todos tenemos el potencial de transformar el mundo que nos rodea. Todo lo que se necesita es un corazón fiel y un deseo sincero de hacer el bien. Si te gustó la historia de Mahoma y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no dejes de darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.